Volvemos a la idea de ATP, ahora sí. ¿Me querés presentar? Sol Castillo con ustedes. Porque, bueno, retomamos las columnas. Retomamos, no, solo falté un día de ATP. Que además entiendo que se suspendió la programación porque no había internet. Hubo corte de internet, o sea, como que te pusiste de acuerdo con Horus. Sí. Bien. De hecho, yo fui la que cortaste el cable, claro. No de las Toninas, sino de Ensenada en este caso. Sí. Che, recuerden todos ustedes que están del otro lado. Primero, fundamental que se suscriban al canal de YouTube también. No solamente vayan a www.revistatrinchera.com/comunidad. Ahí también se suscriben con plata. En el canal de YouTube se suscriben poniendo suscrito, la campanita, pim. Después, pulgarcito negro para arriba, porque hay gente mirando ahora. Y no pusieron todos me gusta. ¿Qué más? Compartir, me gustear. Ir al canal, perdón, porque esto me quedó prendido. Ahí está. Ir al canal de YouTube y sí, pueden revivir las anteriores columnas de Sola Yelén, que van a tener un recorrido vasto alrededor del eje que te atraviesa, digamos, que es la comunicación. Sí. Sobre todo este año, la comunicación en estos tiempos, ¿no? Completamente atravesada por las tecnologías, las nuevas plataformas, las redes. Pero bueno, vamos a meternos al tema de hoy, que no es actual, pero me parece interesante como traerlo para conversar sobre también estos tiempos. Vamos a hablar de socialismo cibernético. Ese es el título que le puse a la columna de hoy. ¿Y por qué hablar de socialismo cibernético? Quédense ahí, porque ahora vamos a descubrir. Socialismo cibernético. Vamos primero a definir qué es la cibernética. Sí. La cibernética es una ciencia que estudia los sistemas de comunicación y control que existen entre las computadoras y los seres humanos, analizando cada aspecto y mecanismo de este. Es una ciencia que nace en 1942 a partir del intercambio de información entre fisiólogos y técnicos en mecanismos de control. Luego de eso, 5 años después, se propuso el nombre de cibernética por el matemático e ingeniero norteamericano Norbert Wiener, quien fue uno de sus principales fundadores, según las palabras de Wiener, o como sea, discúlpenme en inglés, la ciencia del control y la comunicación en el animal y en la máquina. Esa es la definición de cibernética. ¿Qué tiene que ver la cibernética con el socialismo? Es una buena pregunta. Porque vamos a hablar de una experiencia que sucedió en la Chile de Salvador Allende, que es el Proyecto 5 o Proyecto CyberSyn. CyberSyn conjuga las palabras sinergia y cibernética, que es un sistema tecnológico con el cual se buscaba controlar la economía en la Chile de Salvador Allende. Un proyecto que empezó en 1971 y terminó con el golpe del 11 de septiembre del 73. Y para empezar a entender qué es CyberSyn, nos vamos a ir a agosto de 1967, cuando, específicamente el 11 de agosto, cuando la Federación Universitaria de la Universidad Católica de Chile define tomar la Casa Central, vendría a ser su rectorado. Venían de muchas discusiones exigiendo 10 años previos la reforma universitaria. Sí. Similar al proceso que se dio acá en la Argentina, del cogobierno, de... Recordemos, es misma época alrededor de lo que fue el fenómeno del cordobazo aquí en la Argentina. Tal cual. También mismo clima internacional del Mayo francés, ¿no? Para que nos metamos en una época del mundo. Muy convulsionada y bueno, estudiantes en sus universidades también con muchas discusiones atravesadas. Días antes de esa toma al rectorado, podría decirse, de la Universidad Católica de Chile, se habían reunido en una casa de la comunidad jesuita, donde el padre Hurtado, que es un padre que se había prestado muchas declaraciones acerca de una universidad que se tenía que abrir al pueblo y acercarse a la sociedad, ¿no? Recordemos que 1967 es la antesala también a esa conferencia de Medellín, que termina abriendo
en realidad como termina afianzando esta línea más del tercermundismo, ¿no? De una iglesia más popular, ¿no? No de espaldas al pueblo. Entonces, bueno, eso también para agregar el contexto en el que sea. En ese contexto, un grupo de estudiantes de distintas profesiones, pero principalmente ingenieros, fundaron MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, y vuelcan su militancia a la coalición de Unidad Popular. Entre ellos, y ahí lo vamos a ver en una imagen, está Carlos Fernando Flores Labra. Fernando Flores, que es un ingeniero civil industrial que en 1970, tras la victoria de Salvador Allende en las elecciones, es nombrado director técnico general de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. ¿Qué es la Corfo? La Corfo era una institución que estableció Allende para coordinar y gestionar todas las empresas nacionalizadas del Estado. Cuando era estudiante, había conocido las teorías y vamos a ver una foto de Stafford Beer. Es un señor muy barbudo. Y había trabajado para una consultora de Stafford Beer, que ahora les voy a explicar quién es este sujeto. Era un inglés que había estudiado filosofía, matemáticas, psicología, no terminó ninguna de esas carreras. Ya me cae bien. Pero se dedicó a pensar en cómo revolucionar la tecnología. En 1959 había publicado su primer libro, Cibernética y Gestión, en donde hace un acercamiento a los sistemas de la gestión organizacional, muy influenciado por las ideas de Norbert Wiener, que dijimos que fue uno de los fundadores de la cibernética. Cuando Flores asume la dirección de Corfo, entonces, bueno, hace el nexo con Stafford Beer, para que coordine la implementación del modelo de sistema viable, un modelo que Beer había descrito en uno de sus libros. Si les parece, vamos a escucharlo. Bueno, tienen los subtítulos abajo, no se llegan a ver. Pero en ese... Ahora lo achicamos un poquito. Bueno. Ahora lo volvemos a pasar con subtítulos, así se puede. Sobre todo los que estén en YouTube, para que lo puedan observar. Obviamente quienes estén en la aplicación, les pedimos que vengan, sobre todo, a Trinchera TV, principalmente para, excepto si traducen a la par, sigan en la aplicación. Claro, Si bueno, pero está bueno que vengan a YouTube porque ahora vamos a ver imágenes para que es verdad, todo porque esto que además están todas palabras las columnas tienen las puedan su ver. contenido audiovisual y fotográfico. Ahora ahí sí. vamos a... I've been going around using this model that I have explained to you in big companies, in agencies, in all sorts of places. And then I suddenly got a letter which very much changed my life. It Recibí una was carta from que the cambió technical general manager of the mi State Planning vida. Board of Chile. Remember, 1971, President Allende was in office. He remarked in this letter that he had studied all my works, he had collected a team of scientists together, and would I please come and take it over? I could hardly believe it, as you can imagine. Allende was a doctor, a medical doctor, as you may know. And therefore it was very easy to explain the model to him in terms of neurocybernetics, as the way of controlling the body. And then I went into the business of controlling the state. And so I said to him, let us suppose that these elements of the state are the big departments of state, like foreign affairs and the economy and home affairs, so on. And then we'll have those, and the following things will happen, and then we must have a system 2, and I built it up on a piece of paper lying on the table between us. Then a system 3 and a system 4, and I got that far. And then I got to system 5, and I drew a big histrionic breath, and I said, I was going to say, this compañero presidente is you. Before I could say it, he suddenly smiled very broadly, and he said, System 5, at last, the people. That was a pretty powerful thing to happen. It had a very big influence on me. Bueno, él fue el inglés al que recurre Fernando Flores y ese equipo que conformó en la Corfo, que es esta institución que iba a encargarse de gestionar las empresas que habían sido nacionalizadas, porque bueno... le había interesado cómo aplicar esto, la gestión, la cibernética y la gestión de todo eso. Sí, la gestión gubernamental, porque ahí lo que explicaba un poco con el gráfico era
una especie de control o seguimiento, sobre todo de cuestiones de gestión. Por eso nombraba a los ministerios, ¿no? Relaciones exteriores, economía, etcétera. Stafford Beer, que además es muy loco, porque el tipo había trabajado para empresa, un chabón lleno de guita, se manejaba en un Rolls Royce, y con Allende, con el proceso de Allende, que además eso, cuando lo convocan, en realidad, Fernando Flores dice, bueno, si tenés a alguien de tu equipo que nos pueda dar una mano, y dice, no, voy a ir yo. Voy yo. Y bueno, estuvo viajando esos 2 años entre Londres y Chile para organizar este proyecto de la CyberSim, que vamos a ver ahí videos de la sala y las fotos si querés ir pasando mientras tanto, para explicar efectivamente qué era esta idea. Esa es la CyberSim, esa es la sala de operaciones de CyberSim, que es una sala hexagonal con 7 sillas en el círculo. De un lado tenían botones y de otro un apoyavasos. Los botones eran simples, eran formas, un cuadrado, triángulo, cosa que fuese fácil de usar hasta, no por cualquier especialista, cualquiera que se siente entienda que, bueno, el triángulo para arriba, flechita arriba. Esas sillas estaban conectadas a las pantallas que están en las paredes. Hay una foto que dice Data Fits, que si querés, ahí en la operación voy tirando las coordenadas. Estas sillas estaban conectadas a pantallas que estaban en las paredes. Las pantallas eran data feeds, que eran fuente de datos, donde recibían ahí estamos viéndolo, donde recibían la información de las fábricas nacionalizadas. Es similar a lo que hoy conocemos como Big Data. ¿Cómo recibían toda esa información de las empresas nacionalizadas? Y ahí vamos a otra imagen que es Telex. Es una máquina llamada Telex que vendría a ser como un intermedio entre el telégrafo y el fax. Las Telex, ahí las estamos viendo, se instalaron en cada fábrica de los países para que los trabajadores y trabajadoras reportaran los datos a esa sala central. Estas, recordemos, y como suele suceder en cualquier país de nuestra América que se digne a ser soberano, había una presión muy fuerte del imperialismo yanqui. De hecho, ya había empezado un bloqueo económico a la Chile Allende porque pues quería implementar ideas socialistas. Cuando se declara Estado socialista, si no me equivoco. Sí. ¿No? Entonces, toda esa plata que tenían o todo ese desarrollo tecnológico quedó frenado. Esas Telex en realidad habían sido compradas por el gobierno anterior, eran 500 que estaban guardadas, tiradas, llenas de polvo. Ahí. Y bueno, en manos de los ingenieros, bueno, como que las modificaron y sirvió, y fue el aparato que utilizaron para eso, conectar toda esta red de datos. Hay otra imagen, Steffi, puede ser, que es una pantalla que mostraba el modelo de operaciones que estaba explicando Stafford Beer en ese video que habíamos visto hace un rato, que siempre estaba visible para no olvidar los principios de conexión que guiaban este proyecto. Para automatizar el análisis de los datos, crearon un programa que se llamaba CyberStride, bajo el mando de Carlos Sena, que era un brasilero especialista en matemáticas, un brasilero que se había exiliado de la dictadura de Brasil, y bueno, terminó en Chile. Y bueno, ¿qué hacer con todos esos datos? O sea, porque bueno, vos te sentabas en la silla y recibías datos. ¿Cómo haces para leerlo? ¿Cómo los procesás? ¿No? Ahí entra, y vamos a ver la foto de las diseñadoras. Un grupo, en su mayoría conformado por mujeres, diseñadoras gráficas, eran las que se encargaban de agarrar toda esa información y pasarlas a diagramas. Sistematizar. Sistematizar toda esa información. Un laburo espantoso. Bueno, pero diseñadoras gráficas fundamentalmente necesario. Ahí comandando esa tarea, bueno, para que sean más legibles por quienes estaban ahí en la sala de operaciones. La idea era básicamente esa, conectar el país, la industria, las secretarías de Estado a través de una red que funcionaba como el sistema nervioso del cuerpo y que recolectaría la información de cada fábrica de Chile, de norte a sur, para ayudar a monitorear las actividades económicas del día a día. Cuánto se había minado, qué materias primas faltaban. Recomiendo
hay un podcast de Radio Ambulante que habla sobre esta experiencia y bueno, habla sobre un paro que hacen camioneros de empresas privadas en la Chile de Allende, un paro que dura muchos días y claramente empiezan a faltar alimentos, insumos en distintos sectores del país. ¿Cómo hicieron para resolverlo? Bueno, a través de la CyberSyn empezaron a comunicarse para ver en dónde había falta de materiales, de insumos, de alimentos, y usaron los camiones del Estado, que era claramente muchos menos que los que tenían las empresas privadas, pero para ir atendiendo, y eso obligó a que se tengan que sentar los camioneros y negociar. Así que, nada, era un sistema que servía para tener, una respuesta rápida a todas las problemáticas. El objetivo básicamente era restaurar la soberanía tecnológica para defender la independencia económica de Chile. Como veníamos diciendo, había una presión económica, una crisis económica que se venía profundizando fruto de este bloqueo económico. Y acá vamos a ver, a escucharlo Allende en una conferencia de la ONU de 1972, que ahí vamos a verlo para entender un poco qué es lo que pasó después. No solo sufrimos el bloqueo financiero, también somos víctimas de una clara agresión. Dos empresas que integran el núcleo central de las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país, la International Telegraph and Telephone Company y la Kennecott Copper Corporation, se propusieron manejar nuestra vida política. La ITT, gigantesca corporación, cuyo capital es superior al presupuesto nacional de varios países latinoamericanos juntos y superior incluso al de algunos países industrializados, inició desde el momento mismo que triunfó el movimiento popular en la elección de septiembre de 1970, una siniestra acción para impedir que yo ocupara la primera magistratura. El mundo se enteró con estupor en junio último de distintos aspectos de un nuevo plan de acción que la misma ITT presentara al gobierno norteamericano con el propósito de derrocar a mi gobierno en el plazo de 6 meses. Tengo en mi portafolio el documento fechado en octubre de 1971 que contiene los 18 puntos que constituían el plan que comento. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población, para que al ser sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. Bueno, ahí teníamos las palabras de Allende en la ONU en 1972. El día previo a esta intervención se había reunido con George H.W. Bush, que lo intenta convencer. O sea, Allende fue a tratar de decir, che, bueno, la CIA me está queriendo derrocar hace bastante tiempo. Y Bush le dijo, no es así. ¿A vos se te ocurre? ¿Cómo va puede a pasar ser? eso? Si eso no pasa. Bueno, intentó que cambiara este discurso, claramente no cambió. Y bueno, Allende, está la intervención completa de 1 hora y media en YouTube, vayan a escucharla también. Habla sobre estas dos transnacionales, la Kennecott Copper Corporation, que era la minera, la mayor empresa minera del cobre, ¿no? Sí. Cobre que se nacionaliza y básicamente se le para de mano Allende. Y la ITT, la International Telegraph and Telephone Company, que es una empresa de telecomunicaciones que monopolizaba el sector, cobraba muy caro para un pésimo servicio. O sea, además era una empresa que era como que bastante bastardeada por el pueblo, ¿no? Y la definición de Allende es nacionalizar Chitelgo, que era la filial de la ITT en Chile, porque creía que las telecomunicaciones eran un servicio público y por ende tenía que tener tasas accesibles para que la gran parte del pueblo chileno pueda acceder. Básicamente comprenderlo como servicio público, como un derecho, ¿no? Volviendo en relación con esto y quizás yéndonos un par de años atrás, en las elecciones de 1964 Allende se había presentado. No había ganado y él habla también sobre los intentos de la CIA, en realidad no se habla, se pudieron comprobar los distintos intentos para que no asumiese. Sobre todo porque era eso, era
un presidente que iba a proclamar el socialismo ganando una elección, ¿no? Entonces era un peligro para nuestra América en medio de este contexto que veníamos diciendo, muchas movilizaciones, muchas discusiones. Acá aparece el nombre de John McCone, que era un director, que había sido director de la CIA, que había estado operando en 1964 para que Allende no llegue al poder, y que en 1970 deja la CIA. Y se va al directorio de la ITT a trabajar. Entonces, bueno... Si tenías alguna duda. Recordemos también que es un momento y un clima de mucha ofensiva imperialista en América Latina, producto, entre otras cosas, de la victoria de la Revolución Cubana en el 59 y sobre todo también de la ratificación de la revolución en clave socialista y sobre todo de una defensa de la isla que se da en Playa Girón, y a partir de ahí se logra esta instauración de la Revolución Cubana como un faro para América Latina. Y bueno, estamos hablando de unos años, los años siguientes en que en el continente hay una clara atención, sobre todo en la década de oro del capitalismo, podríamos decir, post acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial. Lo que sucede después de esto es historia conocida, ¿no? El 11 de septiembre de 1973 asaltan el Palacio de la Moneda, lo derrocan a Allende y bueno, instaura lo que vino después. La dictadura del general que él nombró también, ¿no? Sí. Pero bueno, Pinochet. Sí. Claramente hay algo que también es necesario entender en nuestra historia de por qué había tanto interés en intervenir Chile, porque también fue el pie para después disparar todas las dictaduras que se dieron en nuestra América. Bueno, ese plan Cóndor, de la mano de los Chicago Boys y la escuela de este tipo que tanto adora a Milei, que es Milton Friedman, y ese liberalismo... Liberalismo económico, pero Sí. con desaparecido, apropiaciones de Sí. bebés, fusilamientos, esas cosas. en el medio de todo esto. Un montón de teoría económica, pero siempre con prácticas genocidas. Porque es la única forma que se puede implementar, básicamente. Hay para recomendar que esta experiencia, personalmente no la conocía, la del CyberSim. No es algo que cuando uno repasa la historia de Chile y de lo que fue el golpe, el proceso de Allende y el golpe que se dio, aparezca ahí tan a la luz. El recomiendo de Santiago Boys, que haciendo juego con esto de los Chicago, contraponiendo la idea de los Chicago Boys. No me sale el nombre, pero lo buscan así como de Chicago Boys en YouTube, y lo recomiendo en YouTube porque ahí van a poner los subtítulos. Es un podcast que hace un bielorruso de apellido Morozov, que es zarpado. Tiene, creo que son 10 capítulos que se sumerge en esta experiencia. Y él habla como de la importancia de por qué hablar de la cyberscene y de este planteo o esta búsqueda de soberanía tecnológica para garantizar la independencia económica, porque estamos en una época en la que, empezamos a hablar del tecnocapitalismo, tecnofeudalismo y todos estos CEOs de empresas, de plataformas que están básicamente controlando el mundo. El rol tan importante y extremo que ha tomado la comunicación en esta etapa, sobre todo. Las plataformas, la inteligencia artificial y demás. Y dice, bueno, porque nosotros también tenemos o tuvimos experiencias de la tecnología puesta al servicio de otros proyectos. Entonces es necesario también rastrearlo. ¿Y por qué no es tan conocida esta experiencia? Y bueno, también hay algo de cómo se construye el relato de la historia. Y entonces nos parece que la tecnología siempre estuvo en manos de los malos, entonces la tecnología es mala. Y después creemos que los únicos capos que hacen cosas son los mercenarios de Elon Musk y compañía. No, esto de Santiago Boys, recorre la historia de este grupo de ingenieros que básicamente su ciencia la usaban a servicio de un proyecto que quedó trunco, porque podemos discutir qué es lo que pasó en el medio
digo, las apreciaciones que tengamos sobre esa idea de la vía pacífica del socialismo, cuando del otro lado, como decías, a base de genocidios van avanzando. Nada, era un poco traer esta experiencia. Recomiendo de vuelta de Santiago Voice. Es un podcast que está en YouTube. Lo digo en YouTube porque ahí van a encontrar los subtítulos quienes no saben inglés. Quienes sepan inglés, entiendan, bueno, lo pueden escuchar por Spotify, también por YouTube. Pero bueno, me parecía como muy interesante recorrer esta experiencia de, bueno, la tecnología no en manos de garcas, ¿no? Y bueno, también de como una propuesta también para pensar de qué forma poder pensar un proyecto de país también combinando estas cosas, ¿no? Pensar esta idea de la mano de la CyberSyn también se probó en 2 ciudades de Chile, no recuerdo ahora bien cuáles, pero también la idea de un botón en los hogares para ir recibiendo o que el mismo pueblo chileno vaya calificando las medidas de gobierno y en base a eso ir ajustando, ¿no? O sea, una especie de Black Mirror, pero hace 70 años. No, pero a ver, si estaban primero planteando un proyecto socialista. Sí. En una América Latina siempre con procesos de Frente de Liberación Nacional en curso. Bueno, pero con una América Latina siempre asediada por el imperialismo yanqui. Y bueno, también usar herramientas para ver de qué forma hacían partícipe al pueblo. Bueno, esas empresas nacionalizadas también se planteaba la conducción de esas empresas con una comisión de trabajadores y de gente del Estado. Entonces se veía de qué forma esto que decía Stay for Beer de bueno, cuando llego acá y le iba a decir acá estás vos, señor presidente, le decía al pueblo. No, bueno, había una búsqueda de ser partícipe y en ese sentido, bueno, ver de qué forma la tecnología servía para no nos gusta la palabra eficiencia, pero bueno, sí, qué sé yo. Es que para sí, hacer la gestión debe ser eficiente, claramente. Claramente. Entonces, bueno, el proyecto de ahí se desmonta cuando sucede el golpe. Parte de ese directorio de la Corfo se lleva los papeles porque claramente sabían que la dictadura de Pinochet iba a llevárselos o nada. Y de eso después sirvió como para seguir trabajando. Muchos de esos miembros de la Corfo que habían trabajado en el proyecto CyberSyn se fueron a trabajar a otras universidades o incluso con Stay for Beer a Londres, terminaron exiliados, volvieron mucho tiempo después a Chile y bueno, esa experiencia quedó ahí. Así que un poco la idea era traerla acá. Descongelarla y traerla para compartir. Sí. Sobre todo para reflexionar sobre estos tiempos y sobre los desafíos que se nos impone en este presente, donde la comunicación, la IA con la cual ya has abordado otras columnas y todas las empresas de los nuevos sistemas de telecomunicaciones ya son fundamentales en nuestra vida. Quizá en ese momento era medio extraño, un botón, por ejemplo, para puntear una actitud de gobierno. Uh-huh. Hoy a nadie se le ocurra que sea muy extraño agarrar su celular, por ejemplo, y darle me gusta a un tweet presidencial. Tal cual. Por nombrar un ejemplo casi similar. Para cerrar esto también, ¿no? Eran estudiantes universitarios de ingeniería, sobre todo, uh-huh, que eso, también discutir de vuelta el rol de la universidad y cómo se forman los profesionales, si van a estar todos esos ingenieros trabajando en empresas privadas, bien de un lucro privado, o si se van a volcar a un proyecto de país, ¿no? Y eso me parece interesante también, ¿no? De este clima también que llevó a esos estudiantes a decir, bueno, es por acá y nuestros conocimientos van al servicio de esto. Así que esto ha sido la columna de hoy. Espectacular. La van a poder revivir nuevamente en Trinchera TV, como el resto de las columnas de Sola Yelén Castillo, pese a la negativa de Mati Marchi, que seguramente le hará una hermosa portada, como a todas las anteriores.